Ya inicia. Ya está aquí. El programa innovador de los sábados. Para activarte. Para motivarte. Para informarte. Y por supuesto, para inspirarte. Súbete con nosotros toda una hora. ¡Súbete a la ola! Por TikTok. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar acá con Súbete a la Ola a través de La Voz del Trópico. Y agradecido del Creador por permitirnos una vez más este encuentro. Igualmente le damos las gracias a la alta gerencia de acá de La Voz del Trópico, en cabeza del señor Michel Jacín, nuestro amigo, quien es el director ejecutivo. Y igualmente a nuestra amiga la señora Ruth Brea, la directora comercial. Y por supuesto no se puede quedar fuera a Wilkin Rivas, el jefe, allá a la izquierda, quien es nuestro director técnico. Así que las gracias a este equipo por permitirnos cada sábado estar aquí con ustedes. Igualmente a todas las personas, tanto de la República Dominicana como esa diáspora, que siempre nos respalda, nos apoya, nos sigue. Recordarles también que nos puede ver en el canal 59. 4. 50. ¿Están en eso ustedes? Bueno, el canal 54 de Altiz, acá de La Voz del Trópico. Y si no tiene Altiz, pues nos pueden encontrar por nuestro canal de YouTube, Súbete a la Ola TV y Radio. Acuérdese de suscribirse y por supuesto de activar la campanita para que le llegue la notificación de que este programa ha iniciado. Y si a usted le parece, nos regala un like. Eso nos alienta a seguir mejorando cada día. Por supuesto, nos pueden encontrar en las redes sociales, tanto de Súbete a la Ola como de Kaysar Arbaje en Facebook, ambas cuentas, igualmente de Wilkin Rivas y de Fernando Eligio, a través de TikTok y de Facebook también. Así es. Así que hoy tenemos a un invitado súper especial, el cual le presentaremos en breve, pero antes es el doctor Wellington Ledesma, que vamos a conversar de algo que casi poco se comenta, se habla, que es sobre la urología. Así que antes de pasar con nuestro invitado, le damos los micrófonos a Fernando. Así es, muchísimas gracias, distinguido colega Kaysar Arbaje. Le damos las buenas tardes a nuestros distinguidos, amables televidentes que cada sábado nos sintonizan, nos ven a través del canal 54 de Altiz y simultáneamente a través de los 790 AM de La Voz del Trópico. En la radio. La Voz del Trópico, radio, TV, sí, televisión y radio.
pero de manera muy especial a esa diáspora internacional que cada sábado nos ve en el mundo entero, en la bolita del mundo, ¿verdad, Kaiser? Del mundo mundial, como dicen los niños. A través de nuestro canal de YouTube, Súbete a la Ola TV y Radio. Y naturalmente a través de nuestras cuentas que ya mi colega Kaiser ha mencionado, TikTok, Facebook, Instagram y otras cuentas más. Así que estamos comunicados por todos los medios posibles. Así que pasamos nuestras palabras a nuestro distinguido productor y conductor Kaiser Arbaje. Muchas gracias, señor Fernando. Pues nada, pasamos en materia de lleno con nuestro invitado. Bienvenido sea usted, doctor Wellington, a esta su casa, Súbete a la Ola. Bueno, gracias por la oportunidad de sentarme aquí y hablar un poquito de algo que nos apasiona tanto como la urología. Un gusto conocerlo, señor Kaiser y el señor Fernando. Gracias. El gusto es nuestro y más con una persona con una vasta experiencia en la urología, quien también es cirujano reconstructivo. Así es. Entonces, vamos a iniciar por ahí, porque no es común escuchar que un urólogo se dedique a hacer reconstrucción, porque por lo regular la mujer sí, pero el hombre, ¿por qué se dedica a esta? O sea, ¿qué parte es que hay que reconstruir? Sí, la urología general es la especialización dentro del mundo de la medicina que se encarga de diagnosticar y manejar las patologías que van a afectar la vía urinaria en el hombre y la mujer y los genitales masculinos fundamentalmente. Okay. Pero algunos trastornos que tienen que ver también con incontinencia urinaria en la mujer van a ser manejados por el urólogo de manera general. Sin embargo, el urólogo se gradúa como cirujano, es una especialización que tiene que ver con manejo clínico, pero también quirúrgico, fundamentalmente quirúrgico, de hecho. Dentro de la misma urología hay especializaciones y la superespecialización que se encarga de reconstruir alguna patología que tienen que ver con la vía urinaria y los genitales del hombre, pues entonces la urología reconstructiva, que fue el fellowship que nosotros hicimos. No, claro, pero es importante saberlo porque quizás muchos hombres desconocen que existe esa posibilidad. Claro, claro. Y es muy importante. Entonces, como estábamos conversando antes de iniciar, estamos en el mes de la salud internacional del hombre, que también tiene su día, que fue el 19, Día del Hombre, Día Internacional del Hombre, el 19 de este mes. Así es. Durante todo el mes de noviembre, no sé si se han dado cuenta algunas personas, muchos sí, otros no, muchos hombres que apoyan este movimiento no se afeitan o se dejan el bigote durante el mes de noviembre. Por eso hace unos años se le decía el Movember, por la abreviación en inglés del bigote, que es mustache, sí. Y el mes de noviembre. Y esto es para divulgar científicamente lo que es las cosas que afectan desde la perspectiva oncológica, las patologías que prevalecen en el hombre, pero también los trastornos y desórdenes mentales que no solamente afectan al sexo femenino, sino al hombre. Pero la particularidad es que el hombre los omite, los calla, no los asume y tampoco los enfrenta. Sí, eso es por mitos, así por es. Tabúes. Sí. Doctor Fernando Pérez, quiero hacerle esta pregunta, doctor. Generalmente a nosotros los hombres, pues cuando nos vamos a someter a chequeos urológicos, se nos hace dos tipos de análisis, si se le podría llamar, o procedimiento, ¿verdad? Que es el tacto rectal y el PSA total. Mi pregunta va dirigida a cuál de los dos análisis o procesos son más exactos o si son necesarios los dos para detectar cualquier eventualidad cancerígena o cualquier anomalía urológica. Claro que sí, Fernando. Déjeme decirle que esa es la pregunta prácticamente obligada en cada entrevista porque genera mucha confusión. Nosotros no nos cansamos de responderla porque por alguna razón la gente tiene muchísimos mitos y morbo alrededor de esto. ¿Qué es lo que pasa? Después de los 40 años comienzan a prevalecer las patologías prostáticas y el PSA es órgano específico, pero no cáncer específico. Es decir, ¿qué podría alterar el PSA? Un agrandamiento prostático, una inflamación de la glándula prostática y el temido y archifamoso cáncer de próstata. Sí. Sin embargo,
con el tacto rectal, nosotros estamos evaluando las características de la glándula Ok. de la parte posterior, que es el lugar de asentamiento del 60-70% de los tumores. Es decir, si yo hago el tacto rectal y siento que la próstata tiene un nódulo, eso me dice, tengo que hacer una biopsia porque puede ser que haya un cáncer. Pero yo puedo también determinar que está muy grande a través del tacto o que duele, que está inflamada. Las características, pero de la parte posterior, donde el dedo no llega a los lados, al centro, al frente, lo complemento con el PSA. La respuesta simple es que ambos son necesarios para una mejor evaluación prostática. El PSA viene siendo El análisis de la sangre que la gente se hace, el antígeno prostático específico, por sus siglas en inglés, por eso el orden, y este antígeno se va a alterar si la glándula está inflamada o está agrandada o si hay un tumor. Pero aparte de eso, nosotros podemos clínicamente evaluar la glándula prostática y sus características a través del tacto. Hay veces que tenemos el PSA que está normal y hay un nódulo. Esto retrasaría un diagnóstico oportuno para curar a un paciente que tiene cáncer. Es por eso que en medicina popularmente muchos de nuestros maestros nos decían, en medicina el que no mete el dedo mete la pata. Eso lo iba a decir, porque mucha gente se inclina, como bien dijo Fernando, a hacerse el análisis por sangre, por temor, por mito, por tabú, de que a mí ningún médico me va a tocar. Por pendejada, por decirlo así. Sí. Pero el PSA no determina tanto o tan eficientemente como el tacto rectal. Sí. Puede determinar algo, pero no llega al fondo de que quizás qué es lo que está pasando. Y la realidad, señor César, es que el PSA es como vamos a diagnosticar la gran mayoría de los tumores. Pero si no hacemos el tacto, no estamos beneficiando a esas personas, que sería un 20 o 30% de los que no se va a diagnosticar por falta del tacto. ¿Qué quiero yo? Cuando voy a buscar una asesoría de salud, que me evalúen completamente o incompletamente sería la premisa. Yo quiero que me evalúen completamente y un examen urológico sin un tacto rectal estaría incompleto. Okay. Sí, porque no hay una certificación. ¿Y cada qué Faltan tiempo, datos. doctor, se recomienda que un hombre pues asista al urólogo a hacerse ambos diario? análisis? Y las evaluaciones preventivas después de los 40 años se van a hacer una vez al año. Sin embargo, nosotros cuando tenemos un antecedente familiar de uno o dos cánceres cercanos, podría ser que evaluemos al paciente cada 6 meses. Ahora, si dentro de la evaluación encontramos que hay alguna anomalía, alguna afectación, algo que amerita un seguimiento, pues le decimos al paciente, nos vemos cada X tiempo, pero de manera preventiva o de detección temprana, una vez al año. ¿Cuáles serían los mayores desafíos que usted ha encontrado en esta, digamos, línea de la salud? Bueno, la realidad es que los hombres que son un poquito mayorcitos no creen mucho en lo que es la evaluación urológica y a veces lo llevan los hijos, papi, tienes que chequearte y eso, y ellos no están de acuerdo con alguna de las maniobras que uno dentro de la evaluación urológica podría hacerle, pero casi el 99% de ellos, cuando tú le hablas y le explicas, van a acceder, y es muchísimo más fácil ya con las nuevas generaciones manejarlo porque ya ellos saben. Nosotros anteriormente teníamos al hombre traído por la mujer de la oreja. Hoy por hoy el hombre está acudiendo con muchísima mayor frecuencia por sí mismo a la consulta, y eso, por supuesto, es por programas como este que está aclarando la mente de la gente. Es por el mismo desconocimiento que incurren en ese error. Así es. Doctor, usted me ayudará, ¿verdad?, a encontrar lo que yo quiero dejarle dicho a nuestros amigos televidentes. Dele, sin temor, dele. Perdón, excúsenme, amigos televidentes. Es que quiero ser tan específico y tan claro en la pregunta que le haré a nuestro distinguido invitado. Doctor, hay hombres que se hacen el procedimiento llamado la circuncisión. Hay unos, por no decir todos, cuya sutura se hace en la cabeza del glande. Ayúdenme a encontrar el término técnico médico. Sí, en la parte proximal al cuerpo, eso se llama el surco valano prepucial, justo por debajo del glande. La hacen muy cerca, la sutura.
Y hay otros que le hacen la sutura más retirada Ujú. de la cabeza del glande. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Le hago la pregunta porque yo tengo amigos que han hecho ese tipo de circuncisión con la primera sutura, ¿verdad? Ujú. Y ellos han sentido molestia en sus relaciones sexuales, sobre todo cuando la vagina de la mujer tiene cierta estrechez o es poco lubricante. Y Te- me voy a meter en tu pregunta para Claro, agregarle claro, algo. sí. ¿Cuál de las dos es la que más favorece? Sí, Exacto. Fernando, esa es una pregunta que me la hacen muy poco. Lo felicito por esa pregunta porque nos permite orientar mucho al respecto a la población general. ¿Qué pasa? En la técnica quirúrgica de la circuncisión, nosotros lo que queremos es retirar el excedente de prepucio que pudiera favorecer a que haya infecciones y mala higiene. Cuando nosotros tenemos una dificultad para retraer el prepucio es porque típicamente tenemos un anillo fimótico, es decir, la parte más distal no pela libremente hacia atrás porque hay una fimosis. Hay veces que uno nace con esto y ese niño que no puede tener una buena higiene debe operarse en la edad pediátrica. Sin embargo, hay adultos que tienen y presentan inflamaciones, muchas veces personas que tienen desequilibrios con el azúcar, diabéticos, se le inflama mucho el prepucio. Y si se le inflama, no había una fimosis, pero ahora sí se estrechó. Pero también hay relaciones sexuales que son un poco traumáticas y pela cuando se lacera el pene, cuando tienen la intimidad, y con el tiempo esto desarrolla un anillo que dificulta o impide incluso que retraiga. Estos pacientes tienen que hacerse la circuncisión. Ahora, en una circuncisión, típicamente, nosotros nos vamos a llevar toda el área que está inflamada. Si el área que está inflamada está por debajo, justo por debajo del glande, en el surco balano prepucial, pues entonces tenemos que resecar esa parte. En la técnica, cuando no hay una inflamación crónica del prepucio, la piel que cubre el pene, nosotros no la tenemos que hacer tan cerca. Y también hay personas que no son urólogos, pero son diestros operando y hacen la circuncisión, los cirujanos generales la hacen, y la pueden hacer quizá diferente a como la hacen los urólogos. ¿Qué sabe el urólogo que ha hecho miles de circuncisiones? No puedo suturar tan cerca del glande porque tengo menos rejuego para el movimiento y típicamente eso va a favorecer a que la relación sexual sea más traumática. Porque fíjese cómo puntualmente usted dice, se quejan lo que la sutura está más cerca, porque hay menos rejuego de movimiento. Entonces no debería ser tan cerca. Ahora, si alguien opera a una persona que no tiene el prepucio inflamado, esa piel está bien y le quita de más, pues entonces va a tener un problemita en su técnica que va a tener repercusión en lo que es la calidad de vida del paciente. Por eso que nosotros decimos, bueno, si los cirujanos generales hacen 10 circuncisiones al año y el urólogo hace 300, yo me voy con el que tiene más experiencia. Obviamente. Y dentro Entonces, de esa misma área, perdón, ya. ¿cuál? Porque también se da el caso de las personas que no son diabéticos, pero sufren de lo que es la candidiasis, Sí. que eso también pudieran estar normal, por decirlo así, con el prepucio, pero al sufrir o padecer de una candidiasis, le estrecha también. Entonces, Sí, definitivamente. ¿qué pasaría o qué debe hacer esa persona? Claro, la cándida crece donde hay un ámbito que es favorecedor para que ella crezca. Y cuando el prepucio comienza a tener unos cambios y también hay mayor disponibilidad de azúcar para que las bacterias y los hongos crezcan, pues entonces esto genera una inflamación crónica, postitis, que es más o menos lo mismo, pero en un paciente con cándida, que también muchas veces se afecta en frecuencia en los diabéticos. Pero puede ser alguien que tenga su azúcar normal y desarrolla el hongo cándida. Si alguien está teniendo enfermedades recurrentes varias veces al año luego de relaciones sexuales, tiene que hacerse la circuncisión porque es más higiénico, va a estar menos húmedo, y al estar menos húmedo, las bacterias van a crecer menos y va a tener una mejor higiene. Y a esto también nosotros le podemos indicar para que tome en cuenta realizarse la circuncisión. Aunque pele bien, pero si está teniendo muchas inflamaciones al año, pues entonces debería recomendarse la circuncisión. Y me gustaría decir algo para complementar la pregunta del señor Fernando, y es que cuando se quitó todo ese prepucio cerca al glande, hay cosas que se pueden hacer. La realidad es que sí hay técnicas
de cirugía reconstructiva, nuestra superespecialización, que nos permite evaluar el paciente y hacer que pueda corregirse con técnicas reconstructivas este tipo de quizás retiro excesivo del prepucio, que a mí me gusta creer que no se hace regularmente, sino cuando la piel está enferma y bueno, no queda de otra. Sí, porque el hongo cándida, todo cuerpo, todo ser humano lo posee. Sí, está en todas partes. Pero en algunos se desarrolla más por que el exceso de consumo de azúcar. Sí, y también con temas de higiene también. Okay. O Exacto, de sí. inmunosupresión, También, sí. porque ahora tenemos muchísimos pacientes que tienen algunas enfermedades que afectan el sistema inmunológico. ¿Y qué pasa con todos los microorganismos, bacterias, hongos, espiroquetas, que están ahí? Y si yo no tengo el sistema inmunológico que me defienda porque está deprimido por la razón que sea, una de ellas, la sobreexposición al estrés que deprime el sistema inmunológico, pues entonces te van a afectar las bacterias y los hongos. Sí. Doctor, entonces, en ese caso que esos pacientes se hayan hecho la circuncisión, que el prepucio pues se haya, esa es mi inquietud, porque tengo muchos amigos que al saber que usted venía para acá, pues me pidieron ese favor, sí. Hombre famoso este. Inclusive mi taxista que está allí. Que él sufre mucho de esa molestia cuando va a tener relaciones. ¿Verdad? Se pela, se lacera y exacto. eso. Entonces la pregunta que él me dijo que le hiciera a usted es, si acaso él siente esas molestias, él puede hacerse otro procedimiento de retirarse la sutura del prepucio con el glande más para atrás. Y habría que evaluar qué cantidad de piel le queda. Típicamente les recomendamos lubricación, pero hay técnicas en la cual uno toma injerto de la parte de adentro de la boca y uno puede rodear el surco balano-prepucial extendiendo un tejido especializado que simula el tejido que se retiró antes, y así uno puede hacer la misma incisión circular, por eso se llama circuncisión. Perfecto. Y entonces al retirar uno complementa con ese injerto y ese injerto luego de un par de semanas, pues entonces va a tener algo de movilidad y favorece mucho a los pacientes que podrían tener esta causa. Por supuesto, lo evaluamos, decidimos si es lo que más le conviene y lo recomendamos. Pero si con buena lubricación externa el paciente se lastima menos y tiene una mejor calidad de vida, pues postergamos la cirugía hasta cuando no sea quizá manejable de otra forma, más conservadora. Así es. Okay. Doctor, la fimosis, no todos los hombres poseen este tipo de afección, ¿verdad? Así es. Y aún no teniéndola, si quieren circuncidarse, pueden hacerlo, pero teniéndolas, es obligatorio tenerla para prevenir cualquier asunto cancerígeno. No necesariamente. Hay indicaciones específicas, particulares, que merecen una recomendación de hacerse la circuncisión, y hay otras recomendaciones o indicaciones que no son definitivas. Perfecto. Entonces, hay un niño que viene y no puede tener una buena higiene a lo largo de su vida. ¿Qué hay que hacerle a ese niño? Mejorarle esa condición para que tenga mejor calidad de higiene y que no vaya a desarrollar un cáncer de próstata con la edad. Pero si puede retraer bien y tener buena higiene, a este niño no se le recomienda hacerse la circuncisión. No es una recomendación absoluta, más bien relativa. Sin embargo, los padres dicen, pero si hay una mejoría y en lo que es prevenir incluso el cáncer de pene, yo se la voy a hacer. Por eso se le practicaba a todos los niños en Estados Unidos. Pero ahí nos dimos cuenta que para beneficiar, porque el cáncer de pene ocurre en el 2% de la gente, tenemos que operar el 100% de los niños para beneficiar al 2% de ellos. ¿Es eso buena medicina o no? Ahí es que viene la cuestión moral, y ya no se le hace a todos los niños, porque muchos de los niños sufrieron algunas mutilaciones incluso, y entonces ya no está estandarizado. Sin embargo, dentro de las indicaciones absolutas hay que hacer la circuncisión. Cuando vienen donde nosotros lo asesoramos, tienes que hacértela. Pero dentro de esas indicaciones relativas es que yo quiero ser normal, doctor, hágame la circuncisión, no me la hicieron cuando yo era niño. ¿Cómo así normal? Porque cuando alguien se deja ilustrar por las películas de sexo, o los niños que los compañeritos que se les hizo la circuncisión, él piensa que es anormal. Entonces, en su cabeza, él dice, tener tela de más no es lo normal, es que yo quiero quitarme eso. Y a ese paciente se le opera por una razón estética.
Sí, pero que eso viene, lo que usted mencionó, primero, para quienes no conocen lo que significa que es la fimosis, porque hay que ilustrar a la gente con todo. Ujú. Pero lo que usted mencionó de que se hace la circuncisión o se hacía a todos los niños desde que nacían en Estados Unidos, si no estoy equivocado, eso es por un origen judío, Saludos. de cultura judía, que a los judíos sí le hacen la circuncisión desde que nacen. Sí, al octavo día, Pero por ya una se ha razón ido- bíblica, Ajá. se le hacía a todos los niños. Bueno, y todavía por razones religiosas los judíos lo practican. Sí, Eso es sí. algo cultural de ellos, pero eso no trasciende a la medicina porque no se le hace a todo el mundo, Exacto. a menos que, sin embargo, como decía, hay dos tipos de indicaciones, las relativas y las absolutas. Lo de la fimosis o anillo fimótico, lo dijimos desde el principio, que es cuando tú tienes un anillo que no permite que Que retraiga, retraigan. eso simplemente puede quitarse y no quitar tela de más o prepucio de más. Utilizamos la parte coloquial de la tela porque es como la gente Claro. popularmente lo conoce, pero es el prepucio. ¿Y cuál es el origen de retirar ese anillo fimótico? Pues entonces, más allá de lo estético, lo higiénico que debe prevalecer. Pero esa contrariedad que estamos mencionando de Estados Unidos, que es bueno mencionarlo de nuevo, vino a colación porque a muchos padres ni le consultaban al momento de hacer la circuncisión Sí. porque estaba establecido. Estaba estandarizado de esa forma. Exacto, entonces ya ahí hubo choques entre padres y áreas médicas y se reguló esa parte. Y es un procedimiento quirúrgico, no hay que minimizarlo, que No, es claro. el procedimiento quirúrgico que globalmente más se practica, por ende quizás el que tiene menos complicaciones. Bueno, la realidad es que, ¿por qué me vas a operar de algo que no es un problema? Exacto. Porque la mayoría de los anillos fimóticos leves van a ceder en el tiempo, entonces no hay una indicación absoluta. Ahora, el niño que no se puede higienizar, Perfecto. ese sí tiene que hacerse. Claro, no se va por ley. Doctor, Así es. otra pregunta, a lo mejor se salga un poco del esquema de lo que estamos tratando hasta ahora, pero tiene que ver con su oficio. Hay hombres que tienen un testículo más largo que otro. Ujú. ¿Es normal? Sí. ¿O a qué se debe eso? Sí, bueno, es una razón anatómica congénita prácticamente. El testículo izquierdo típicamente está más descendido y eso es así. No hay una explicación biológica por la cual ocurre eso, Perfecto. pero el grueso de los pacientes, el 99% de ellos, si no tiene alguna anomalía, va a tener el izquierdo un poquito más descendido. Pero ¿cuál es el problema? Que yo ahora lo tenía más descendido y ahora lo tengo menos descendido. ¿Qué quiere decir eso? Perfecto. Que el testículo puede rotarse. Y si el testículo se rota sobre sí mismo, se acorta, pero no llega sangre. Y esto se considera una torsión testicular, Ay. una urgencia urológica. El paciente debe ir prontamente, si siente esto y tiene molestia y dolor, a una emergencia para que le llamen al urólogo, porque si no se opera o se resuelve en 4 horas, el testículo no Se le llega la estrangula. sangre, se estrangula y esto provoca una isquemia, que es simplemente que no le llega la sangre Perfecto. y muere en horas. Y que ocurra una torsión y no te los detorsionen y tú tengas en vez de 2 testículos 1, es algo que no queremos que pase. Así es. ¿Y qué pasaría con las personas que se han hecho su chequeo prostático y está todo bien en orden, pero de repente en el escroto le sale una bolita? Sí, las dermatosis o lesiones que pudieran ocurrir en la piel de todo el cuerpo, pero particularmente en la del escroto, casi siempre responden a alguna infectación de virus. El virus más frecuente que afecta los genitales es el virus del papiloma humano. Hay personas que no tenían una verruguita y la tienen ahora, tomamos la biopsia, la analizamos y el grueso de ello va a ser el virus del papiloma humano. Sin embargo, hay otras lesiones que pudieran ser vesiculosas, herpéticas, como el mismo el herpes labial, que es una Ajá. bolita que sale, que le pica, explota y se forma una ulcerita. Eso también pudiera ocurrir en el pene o en el escroto. Y por supuesto los tumores de escroto, que haya una verruguita, no es algo tan molesto si no se ve, pero si hay una tumoración de mayor tamaño y es perceptible no solamente para uno, sino para su pareja, esto genera duda. Y Perfecto. casi siempre, si
hay algo dentro del cuerpo que no pertenecía adelante, hay que extraerlo, examinarlo y tener un diagnóstico. Y hay un punto, hablando de escroto, que es uno de los puntos más desconocidos para el hombre. Y es que hay personas que han tenido que operarse de varices en el escroto o venas, algo así. Sí. Eso, ¿cómo un hombre puede determinar que si tiene la necesidad de chequearse por eso o de operarse? Sí, fíjese que esa es una pregunta muy interesante que a mí me gusta contestarla de la siguiente manera. Estas son las varices escrotales o varicoceles, que como popularmente ya la gente los reconoce. Sí. ¿Y qué pasa si yo tengo una varice? Las mujeres que sufren mucho de varices en las piernas molestan, pero no le afectan tanto. Pero las varices en el escroto calientan el testículo, y al calentar el testículo en un 40% de las veces va a afectar la calidad espermática, los espermatozoides. Y esto, esterilización. y podría provocar un grado de esterilización masculina. De hecho, muchos hombres se operan por esta razón. ¿Y cómo lo detectamos? En una evaluación urológica. Entonces, lo que me gusta decir cuando me hacen esa pregunta es que el hombre sale de la edad pediátrica de su chequeo y no vuelve más nunca hasta que tiene 40, 50, 60 años y vive menos que la mujer. Debido a esto, la mujer de la edad pediátrica va al ginecólogo y vive casi 10 años más que el hombre, porque se chequea. Claro. Sí. Todo por desconocimiento. Así es. Doctora, ¿qué le llaman el epididimo? ¿Epididimo es la palabra correcta? Sí, el epidídimo es parte de los órganos anexos del testículo. El testículo, que es una glándula mixta, produce testosterona, el 95% de ella, pero produce también los espermatozoides. Y estos espermatozoides que se producen en el testículo, ¿dónde se van a almacenar y a adquirir movimiento? En el órgano que está por detrás del testículo y pegado a este, que se llama el epidídimo. Ok. ¿Y cuándo hay necesidad, doctor, de inyectarle testosterona a un hombre? Bueno, la testosterona es una hormona que se produce en dos sitios en el hombre fundamentalmente. En los testículos, en el 95% de la disponibilidad, y un 5% de esta se va a producir en las glándulas que están encima de los riñones, que se llaman glándulas suprarrenales. Los testículos producen la testosterona, que es lo que le da las características de masculinidad al hombre. Si el hombre no está produciendo testosterona por X o por Y, hay que ver si hacemos cosas para que la produzca. Perfecto. Y si haciendo esas cosas no la produce, pues entonces le damos la terapia sustitutiva de la testosterona exógena. La testosterona exógena no es como la endógena. La que le administramos no tiene un reloj biológico y una cantidad de feedback que te dice esta es la cantidad que tú necesitas. Por ende, nosotros podríamos abusar de ella. ¿Y qué ocurre cuando abusamos de testosterona? Le damos más testosterona al hombre. El cuerpo deja de producir si la producía antes, número uno. Y número dos, se asocia a múltiples tumoraciones y afecciones. Entonces, nos queremos sentir superhombres. Vamos a usar testosterona. La mayoría de estos hombres, con el tiempo, los fisiculturistas y esa gente, producen enfermedades cardíacas. Entonces, abusar del uso de una testosterona sintética sin que esté regulada o indicada podría traer descompensaciones futuras que acortarían incluso la vida del paciente. Por eso es que dice bien dicho, valga la redundancia, todo en exceso hace daño. Así es. Vamos a ir a una breve pausa, pero cuando regresemos usted nos va a contestar cómo usted maneja el estrés y las emociones que pueden surgir al tratar casos difíciles. Nos va a contestar esto cuando regresemos ahora. Claro que sí. Así que no se despeguen, que volvemos en breve. Pasa al siguiente nivel y cubre tu salud con Senasa. Si ya cumpliste 18 años y eres estudiante, tus padres o titular solo deben enviar cédula, constancia de estudio y acta de nacimiento al WhatsApp 809-284-5399 y así de fácil estarás reafiliado. Senasa, nuestro compromiso es tu salud.
Bueno, gracias por continuar con nosotros. Acá estamos con el doctor Wellington Ledesma, quien está orientando a la parte masculina de la sociedad mundial, pero también a las mujeres, porque muchas veces los mensajes le llegan a las mujeres y el hombre quizá no tiene tiempo, pero ella sí puede orientarle al marido, al novio. Claro, las mujeres le llevan la milla al hombre en términos de percepción médica y de salud. Entonces ellas reciben y son las que diseminan la información muchas veces, claro. Y el hombre se lleva de las mujeres así. Claro que sí. Entonces, como le dije antes de ir a la pausa, ¿cómo maneja el estrés y las emociones que pueden surgir al tratar con casos difíciles? Y la realidad es que el mundo médico muchas veces nosotros hasta lo ignoramos. Pero si, por ejemplo, mi esposa cuando ve que yo estoy un poco irritado, yo soy una persona muy alegre, y cuando ella ve que hay algo, ella me dice, ¿te pasa algo? Y me identifica, aprende a leerme y hace que yo sea consciente de ese estrés al que he estado siendo sometido y que tengo que manejarlo. Claro. Yo hago, cuando puedo, deporte, juego un poquito de baloncesto, me gusta leer, pero un hobby que he tenido en los últimos 4 años es hacer comedia, stand-up. Y cuando tú vas a un centro de stand-up... Se me fue adelante usted, pero por ahí vamos. Yo comencé utilizando eso como una vía de desestresarme y aproveché un Movember hace 4 años para subir y decir algo jocosamente, y los muchachos hicieron que me quedara. Pero el que no escribe stand-up o no hace chiste, ir y consumirlo es una forma liberadora de muchísimas hormonas que compensan y equilibran, al punto de que la gran mayoría de mis colegas, ¿qué? Ledesma, un hombre tan serio haciendo, iban y se mantienen yendo, descubren el mundo del stand-up, el mundo de la comedia, y siguen consumiéndolo porque es muy liberador. Que por cierto, yo me di cuenta de esto gracias a la doctora Yesenia Ruiz, colega y amiga suya, Así es. Cuñada mía, que ella fue prácticamente quien nos puso en contacto. Gracias, doctora. Y realmente yo presencié uno de los stand-up que usted hace, buenísimo, se los recomiendo. Muchas gracias. Porque este señor, así como tiene su cara de serio, también tiene su parte cómica, que es como usted dice, es una parte liberadora de estrés, de tensión, y qué bueno que usted logró esa parte. Sí, el estrés deprime tu sistema inmunitario, pero cuando tú tienes una discusión con alguien o estás triste, esto puede dispararse, la hormona liberadora o moduladora del estrés, que es el cortisol, Uh-huh. y te deprime el sistema inmunitario por horas, que puede ser contrarrestado, y esto está científicamente demostrado, con la risa. Porque, Exacto. número uno, cuando tú detectas que alguien dijo algo que te provoca reír, tú estás utilizando parte de tu cerebro que te hacen sentir mejor, por eso provoca la risa, pero tú te sientes más inteligente porque entendiste algo, y todo eso sinérgicamente hace que liberes múltiples hormonas, endorfinas, dopamina, y eso hace que la persona, digamos el paciente en este sentido, ve el show de comedia, se ríe por media hora y cuando llega a su casa duerme mejor. Así es. Serotonina, todo, dopamina, endorfinas, de una manera que él lo puede medir. Saliendo de ahí dicen que yo me liberé, me sentí mejor y dormí bien esa noche, me lo dicen hasta meses después de ir a presenciar una función. Así que es otro de los aportes que tratamos de hacer. Y hay algo más, que eso lo he escuchado por varias vías, y usted me dirá si es cierto o no, que eso inclusive ayuda a envejecer menos. Sí, lo que pasa es que cuando nosotros estamos disfrutando la vida, tiene muchísimo más sentido pero cuando tú encuentras actividades en las que tú te sientes mejor, así como también en el ejercicio, hay personas que duraron 1000 años sin ejercitar su cuerpo. Oye, toda una vida, el trabajo, lo consumió, lo que sea, pasan por un proceso, ahora ya no tienen una pareja y quizá socialmente entienden que tienen que inscribirse en un gimnasio. Esto le hace que cambie su vida de una manera tan drástica que se sienten mejor físicamente y eventualmente de manera más intelectual. Y esto también es algo que va a aportar a que dures más tiempo de vida, porque cuando hay disfrute
Esta es otra de las cosas que se sobreañaden a lo que es el bienestar que en el mundo de la salud nosotros queremos que el paciente tenga. No es solamente vivir, queremos que vivas mucho, pero que vivas lo mejor posible en el Claro, tiempo calidad que te de toque. vida. Calidad de vida. Doctor, me preguntan por acá, por una de mis redes, que le haga, me sugieren que le haga la pregunta a usted. Ujú. Que si un paciente después de ser operado de próstata mantiene su mismo apetito sexual. Sí, Una pregunta. hay dos tipos de cirugías prostáticas. Hay una cirugía prostática que es por cáncer y la resección prostática transuretral o sacar la próstata porque está agrandada y no te deja orinar bien. Son dos cirugías diferentes. Ok. Una de ellas, la que se denomina prostatectomía simple o por patología benigna obstructiva, no debería repercutir negativamente en lo que es la potencia sexual. Una cosa es la potencia sexual y la otra es el líbido, el deseo sexual. Perfecto. Cuando te tratamos por cáncer, cuando tratamos al hombre por presentar cáncer, muchas veces se afecta la potencia, pero también damos medicina que disminuye la biodisponibilidad de testosterona. Y la testosterona es la hormona por excelencia del deseo sexual. Más allá de eso, estamos librando una batalla con una condición que anímicamente te afecta, que sería un cáncer. Entonces, desde muchas aristas, el cáncer impacta negativamente en la vida sexual del hombre, disminuyendo el deseo, porque también damos medicamentos para bajar la testosterona, pero también por la situación misma. Sin mencionar que cuando operamos por una prostatectomía radical, que es lo más contundente, muchas veces se tienen que vulnerar los nervios que llevan la corriente al pene para que tenga una buena erección. Sin embargo, esto en medicina de rehabilitación post-cáncer se puede manejar. Sí, sí. Si me permite, Kaiser, le Claro quiero que sí, hacer dele otra para allá. pregunta al doctor. Digamos que está de moda, doctor, esto que le voy a plantear ahora. Y es acerca de los implantes de penes que hay, ¿verdad? ¿Sí? Hay uno que se le llaman, creo que la bombita, la famosa bombita. Hay otro que se le llama implantarle no sé qué cosa, algo así. Una prótesis maleable. Maleable, bueno. ¿Cuál es su opinión al respecto como urólogo, doctor? Sí, bueno, dentro del mundo de la cirugía urológica reconstructiva, nosotros manejamos lo que es la colocación de material protésico. El hombre va a tener una buena calidad eréctil durante un largo periodo de su vida. Sin embargo, después de los 40, 50 años, el 15% de los hombres va a ver mermar esta potencia sexual que lo acompañó durante toda su vida, y es algo biológicamente que anticipamos y podemos manejar. Perfecto. Puede ser con medicamentos, hay una escalera terapéutica y por supuesto a mayor edad, mayor prevalencia de este tipo de condiciones. ¿Y para qué es la erección? Bueno, para sostener las relaciones sexuales. Si yo tengo una erección que tiene un 50% de lo que tenía antes, pues probablemente no voy a poder llevar a realizar el coito, que es la manera biológica en la que los mamíferos típicamente sostienen la relación sexual. Si con medicación no funciona, pues entonces tenemos que acudir a otros tipos. Y el más sofisticado y en la escalera terapéutica, la última opción sería colocar el material protésico, que hay dos, como usted mencionó, la bombita, que simula una erección normal, porque cuando tú la aprietas, pues entonces va generando la erección. O está la maleable, que es que se coloca en los cuerpos eréctiles que ya no se llenan de sangre y se mantiene como que de manera maleable, que tú la puedes esconder así, o cuando la vaya a utilizar, Perfecto. pues la puedes sacar. Pero esto es algo que tiene su indicación, por supuesto, y no debería hacérsele a todos los hombres. Una pregunta aunada a eso es que, ¿y yo me lo puedo poner más grande, doctor? No, usted tiene lo que tiene y la prótesis se acomoda a esa distensibilidad que tenía anteriormente o que tiene ahora después de un procedimiento, porque un grupo importante de pacientes que se operan por cáncer podrían desarrollar una disfunción eréctil que amerite la colocación de un dispositivo protésico que va dentro del pene, que es la bombita o la maleable. Oh, perfecto. ¿Puede usted explicar el mecanismo de acción de medicamentos urológicos comunes, como los alfa bloqueantes y los inhibidores de la 5-alfa reductasa? Sí, perfecto. El hombre tiene dos condiciones después de los 40 años que son prevalentes, que ocurren frecuentemente. De
después de los 50 años, de 2 hombres, uno va a tener un agrandamiento prostático. Eso lo anticipamos. Y de este 50% de los hombres de 50, el 50% de ellos, es decir, el 25% de los cincuentones, va a tener alguna alteración en el flujo urinario. Si hay una alteración en el flujo urinario, tenemos que mejorar eso porque la orina que no sale y se queda posada puede favorecer infección, cambios en la vejiga y hasta daño renal. Antes de que esto ocurra, tenemos que mejorar el flujo y le damos entonces los inhibidores de la 5-alfa reductasa, acompañado de alfa bloqueantes para que se relaje la próstata y fluya mejor la orina y se vacíe totalmente la vejiga. Pero la otra condición que mencionamos que ocurre a los hombres después de los 40, 50 años es la pérdida de la calidad de la erección. Y los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa son medicamentos que relajan los vasos sanguíneos, pene, testículo, próstata, vesículas seminales, todos los órganos pélvicos. Consecuentemente a esto va a mejorar la calidad eréctil. Y es de manera estandarizada como comenzamos a enfrentarnos a la disfunción eréctil después de los 40, 50 años. ¿Y qué tan de cierto es lo que yo escuché por ahí, que 1 de cada 6 hombres va a padecer de problemas de próstata, cáncer de próstata, algo así? Sí, los hombres que lleguen a los 60, 70 años, este universo de hombres, es muy probable que uno de ellos vaya a padecer de cáncer de próstata. Es por eso que hacemos los chequeos preventivos, que no son preventivos, son de detección temprana, porque no prevenimos si va a salir el cáncer o no, aunque popularmente así es que se les llama, pero sí detectamos temprano. Perfecto. Es decir, si yo soy uno de esos 6 hombres, ¿cómo lo voy a saber? A través de los chequeos. Pero con esa información, yo tengo que saber que es muy poco probable que a los 40 o 50 años me dé cáncer de próstata, porque la prevalencia importante ocurre después de los 60 años, pero podría adelantarse. Es por eso que comenzamos antes a detectarlo. ¿Por qué? Porque aunque es raro, pero cuando ocurre en los 50 o 40 años tiende a ser muy agresivo. Y si es muy agresivo, acorta la vida del paciente. Claro. Yo he tenido pacientes de 40 años que han llegado a mi consultorio en silla de ruedas con cáncer de próstata. Wow. Si este paciente se había evaluado, pues es más probable que hayamos detectarlo antes de que se descompense. Sí. Y que no venga en esa condición que ya no es curable. Pero ese es uno de miles de pacientes que tenemos. Perfecto. Afortunadamente no ocurre en el grueso de pacientes. Ahora, cuando sí es prevalente en el hombre después de los 60 años, y si usted tiene 60 años y no se ha chequeado, vaya y chequeese porque usted puede ser uno de esos 6 hombres. Claro que sí. Sí, porque hay que hacer, bueno, yo particularmente me atrevo a hacer un llamado al ministro de Salud Pública y a todas las instituciones que tengan que ver, que así como han hecho una campaña de orientación y seguimiento para que las mujeres se vayan a chequear para cáncer de mama y otras cosas, también debe hacer una campaña para que el hombre se haga su chequeo de próstata. Sí. Porque hay el mismo desconocimiento hasta cierto punto. Sí, y bueno, ustedes de manera no solamente teórica y sugiriendo, de manera activa lo están haciendo con programas como este. Claro. Y es algo que con mayor frecuencia lo estamos viendo en los últimos años. Yo tengo, digamos, unos 5 años participando y cada vez me llaman de más programas y cada vez involucramos más urólogos hablando información científicamente demostrada en los medios y orientando de manera directa o indirecta a la población. Así es. Y bueno, en este caso, que usted nos oriente dónde usted funciona su consultorio o dónde los sitios, porque me imagino que no un solo, sino varios, y donde usted se le puede ubicar. Sí, bueno, nosotros siempre estamos compartiendo información de primera línea a través de nuestras redes, dr.wellingtonledesma RD en Instagram, repito, dr.wellingtonledesma RD, y ahí aparece toda la información. Todas las tardes estamos en el Centro Médico UCE dando nuestra consulta privada y también laboramos como encargado del Departamento de Cirugía Reconstructiva del Hospital Dr. Francisco Moscoso Pollo, escuela desde la que salimos y ahora estamos desde hace 8 años dándole para atrás tanto de lo que nos ha regalado el Moscoso Pollo. Ahí está en pantalla, Dr. Wellington Ledesma RD. Así es. Ese es. En Instagram usted lo puede ubicar, no sé si en otra red social, y ahí le puede contactar que él sí le podrá contestar y usted también puede averiguar ahí mismo
dónde ubicarlo, en qué centro, porque Claro. él está en disponibilidad de colaborar con cualquier paciente que esté en la necesidad de consultar. Para eso existimos. Claro que sí. Sí. ¿Cuál es su recomendación? Bueno, aquí le tengo una preguntita con relación a los pacientes que se niegan a seguir las instrucciones postoperatorias. Sí, bueno, cuando usted cree que ChatGPT o Google le dijo lo que usted tiene que hacer y usted sabe más que el médico, Gracias, usted está Miguel. cometiendo una imprudencia que podría costarle mucho y conseguir perder la salud de una manera incluso que no pueda recuperarla. Por eso que si usted puso las manos o se puso en las manos, digamos, de un facultativo, ¿cómo no se va a llevar de las cosas que él le dice? Cuando usted se hace un procedimiento quirúrgico, la responsabilidad de que las cosas vayan bien es tanto del médico como del paciente. Y yo he tenido pacientes que le hago por decirle algo, una circuncisión, y le digo, no puede tener relaciones hasta que pasen 4 semanas. A los 3 días viene con los puntos retirados. Hay muchachos que son creativos. Sí. Pero esta es una cirugía ambulatoria y sencilla. Lo malo viene cuando te haces cirugías complejas y no cuidas estas. Te incorporas antes porque tienes que trabajar, porque no puedes esperar, porque no te planificaste y se te abre la herida, se te infecta la herida, genera algún tipo de secreción dentro de esta que eventualmente se puede infectar y abscedarse. Es decir, cuando alguien le pone a usted el uso de algunos medicamentos que deben controlar cualquier cosa que ocurra en una cirugía y usted decide no tomárselo, ninguna de estas cosas que hemos mencionado es algo que el paciente debería decidir porque es su salud. Si usted no la cuida, ¿quién la va a cuidar? Hay una condición que muchas personas que quieren ir a consultarse con un urólogo porque necesitan una cirugía, sea circuncisión o sea reconstrucción, lo que sea, pero son pacientes diabéticos. Entonces, van con la ilusión, pero se topan con que tienen que regularse diabéticamente para proceder con una cirugía. Ya esto es algo que hacemos antes de la cirugía y dentro de todo el protocolo de evaluaciones prequirúrgicas que hay que hacer, si uno tiene que detectar si este paciente está en equilibrio o no, si tiene algún trastorno o no. Por ejemplo, si el paciente no sabe que es diabético y nosotros detectamos en la evaluación prequirúrgica que tiene descontrol de diabetes, hay que saber que cuando está descontrolada la diabetes, un 90% de los pacientes se infecta. Voy a hacer yo una cirugía electiva que puede esperar en un paciente descompensado. Si es selectiva, no. Si es una emergencia, hay que hacerla sí o sí. No vamos a permitir que alguien fallezca. Y asumimos los riesgos. Pero ¿quién es que lo asume realmente? El médico. El paciente. El paciente. El médico Sí, pero puede asumir, pero el médico va a seguir caminando. Claro, pero que el paciente diabético cicatriza más lento. Claro, y se infecta más. Entonces, ese riesgo, aunque el paciente venga y le diga a un médico, es que yo necesito que usted me opere, doctor, porque tengo que viajar y si usted no me opera antes, bueno, pero hay médicos que podrían acceder entendiendo que hay un riesgo de que no ocurra, pero lo que yo quiero que el televidente, el que nos escucha, entienda, pero ¿quién es que está poniéndose en riesgo real? Cuando usted asume, porque el médico le dice, es que hay un riesgo de 50% de que se infecte. Yo lo asumo, doctor, de verdad. Cuando usted esté infectado, va a querer echar para atrás todo, pero ¿sabe qué? Eso es irreversible. Yo lo asumo y usted le dice, tenga, fírmeme aquí. Claro, porque todo debe ser con el consentimiento informado, firmado por el paciente, que él entiende esto. Pero vuelvo y digo, una cirugía electiva que puede esperar, que se puede programar, ¿merece la pena acelerarla? La mayoría de las veces no. Necesitamos esas evaluaciones. Sí. Lamentablemente. Finalmente, de mi parte, doctor Ledesma, me dicen acá desde Chile, que le haga esta pregunta. Saludos. Desde Chile. ¿Sí? Gracias. Hola, Freddy. ¿Qué opina usted acerca del uso de los vasodilatadores? O sea, las pastillitas aquellas que a pesar de que hay cardiólogos que le recomiendan a un paciente tomarla moderadamente siempre y cuando lleve su tratamiento de hipertensión, que usted como urólogo, ¿qué opina al respecto? Sí, son moléculas que cada vez tienen mayor utilidad en la cultura
popular contemporánea, y es porque son muy beneficiosas para el organismo y tienen muy pocos efectos secundarios significativos. Perfecto. Cuando un cardiólogo te dice que te puedes tomar ese medicamento es porque sabe que es seguro para ti. Cuando un urólogo te dice que te puedes tomar ese medicamento para mejorar la vida sexual, pues lo tienes que utilizar, o sea, lo puedes utilizar sin ningún problema porque son ya moléculas que pasaron por el proceso de investigación científica y que ahora son seguras para usarse. Solamente hay una contraindicación absoluta para los pacientes que utilizan este dispositivo, y los cardiólogos lo saben muy bien, y es cuando hay dolor de pecho tipo angina y se está utilizando alguna molécula para ese dolor, pero ese es un corazón inestable. Sí. ¿Qué pasó en el 98, cuando comenzaron a popularizarse este tipo de dispositivos? La pastilla azul. Gente que no tenía erección hace años comenzó a tenerla, y un corazón que no funcionaba, tenían intimidad y se morían por eso, pero no por el medicamento. Esto generó un mito que hace que la gente cohesione una cosa con la otra, pero son dos cosas diferentes. Y si el paciente está gozando de una buena salud cardiovascular, pues muy bien podría utilizar este tipo de medicamentos si lo necesitara. Así es. Aquí tenemos en línea al señor Freddy Lerbu, quien le tiene una pregunta, pero aprovecho para felicitarlo, que en estos días pasados pues tuvo de Lápiz Verde Puyú. Bueno, felicidades. Felicidades. Bueno, aquí parece que se desconectó. Bueno, ahora se me fue la pregunta. Pero vamos a... Adiós a la Rosa. Un momentico, por favor. Aquí ahí hubo problema con la conexión. Bueno, lo que recuerdo que él pudo escribir, la pregunta fue que una persona que tiene cierto padecimiento, si puede escribirla de nuevo, pero que al orinar, orina poquito. ¿Qué usted recomienda en esos casos? Dentro de la anamnesis, cuando el paciente viene, nosotros hacemos una investigación, un cuestionario, y hacemos el examen físico. Antes del examen físico tenemos que preguntar por qué viene el paciente. Si el paciente se está levantando muchas veces a orinar y orina poco, si el paciente tiene que pujar para orinar, si el chorro, de ser un chorro normal, ahora es un chorro fino, y usted no vacía... Cuentagota. A cuentagotas podría ser, y si usted no vacía su vejiga totalmente, siente que guarda pipí, como que orinó la mitad o menos, pues entonces todas estas son indicaciones que le hacen sospechar a usted que podría estar cursando con un agrandamiento prostático que entorpece el flujo urinario de salida. Y esto es una alarma para ir a hacerse evaluar por un facultativo y determinar en qué etapa está, en una etapa que se está compensando o una etapa peor, ya descompensada. Perfecto. Pero también pudiera ser una estrechez de uretra. Sí, las estrecheces uretrales, que muchas veces van a ocurrir en pacientes que se han instrumentado, se han dado un golpe. La uretra es el conducto que saca del hombre la orina y el semen. Y esto debería fluir sin problema. Si yo no tengo 40 años, entonces no es probable que tenga un trastorno prostático, porque en esta edad que son más prevalentes. Sí. ¿Por qué podría estrechárseme la uretra entonces? Quizás te operaron y te pusieron una sonda, o te instrumentaron, te operaron un cálculo que tenías por la vía urinaria, y consecuente a esta instrumentación urológica, muchos pacientes pudieran desarrollar estrecheces uretrales. Entonces, si este fuera el caso, nosotros los cirujanos urológicos reconstructivos dominamos las técnicas con las cuales pudiéramos dar respuesta a este tipo de anomalías, porque no se quita con pastillas. Si la uretra está estrecha, hay que hacer procedimientos. Y ya para cerrar, porque Wilkie me está amenazando, que conste que la casa está abierta para usted las veces que usted tenga en su agenda la posibilidad de visitarnos. Muchísimas gracias. ¿Hay urología para mujeres también? El urólogo es que le da la respuesta a la mujer. Dentro de la definición de urología que nosotros dimos al principio, es que la urología estudia el aparato urinario del hombre y la mujer. Exacto. Las mujeres también desarrollan cálculos. ¿Quién opera un cálculo? El urólogo. Las mujeres tienen problemas de contener la orina con la edad. ¿Quién le da esta respuesta? El uroginecólogo, pero en mayor frecuencia el urólogo, porque el urólogo está entrenado desde su concepción, para eso, pero el ginecólogo tiene que hacer una super especialización para darle respuesta a estas cosas. Por ende, entendemos que la primera evaluación debería ser de un urólogo,
y ya si la paciente entonces quiere buscar otras opiniones y eso, pudiera hacerlo con los ginecólogos, que muchos de ellos que tienen el entrenamiento la manejan y la manejan bien. Claro, bueno, Perfecto. vamos a ir cerrando porque ya el tiempo... ¿O tenemos todavía media hora más? No, que no dice que no. Estamos celebrando el mes azul, como bien nos comentó el doctor, el Día Internacional del Hombre, que fue el 19, y el mes Internacional de la Salud del Hombre, que él se está reflejando como noviembre, porque tiene su candadito. Sí, claro, claro. Usted supo, ¿verdad? Así que agradecemos de sobremanera su presencia con nosotros y esperamos seguir, porque hay mucha tela por donde cortar en esta rama de la medicina. Muy agradecido. No, yo contento de estar aquí, Fernando, un gusto, Wilkin, y a usted, señor Kaiser, de dirigirme a su audiencia. Y bueno, recuerden que hay que chequearse periódicamente. Un dedito al año no hace daño. Está buena Muchas gracias, esa. doctor. Muchas gracias. Entonces, usted nos dijo que estaba en el hospital. Centro Médico UCE de lunes a viernes en las tardes con el contacto 809-475-6102 y en el Hospital Moscoso Puello, los que no puedan ir de manera privada, estamos ahí entregados al servicio Que público. también brega con todo tipo de seguro. Sí, ¿o no? claro que sí, Ok. trabajamos con todos los seguros. No, es bueno hacerlo saber Buena porque... pregunta, sí. Bueno, Ha pues, sido un placer, doctor. es un placer, como bien dice Fernando, Sí. y honrado de tenerle por acá. Y Gusto. gracias a ustedes por soportarnos. Y será hasta una nueva oportunidad en que tendremos a personas especiales como nuestro invitado de hoy, el doctor Wellington Ledesma. Recuerde que haga el bien, no mire a quién, porque esto se hace sin esperar nada a cambio. Amén. Pasen feliz fin de semana y hasta una nueva oportunidad. Hasta Gracias, luego. doctor. Un gusto.